¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, buen día a todos. En primer lugar, quiero contarles que por primera vez, desde su estatización, Aerolíneas Argentinas va a incorporar 18 nuevos aviones a su flota, utilizando exclusivamente fondos propios, es decir, sin recurrir al bolsillo de los contribuyentes. Esta inversión es posible gracias al proceso de racionalización que impulsó el Gobierno Nacional e incluyó la baja del 18% de la planta del personal, la cancelación de rutas deficitarias, el cierre de sucursales y la concentración de operaciones en destinos estratégicos. De esta manera, la compañía pasó de ser deficitaria, con una pérdida operativa anual promedio de 400 millones de dólares, a una empresa con un superávit operativo de 56,6 millones de dólares en 2024 y proyecta duplicar ese resultado en este 2025. Un hito en la historia de la compañía, ya que fue el primer balance positivo desde que el Estado se convirtió en el principal accionista. Además, este año va a ser el primero en 16 que la compañía no recibe fondos del Estado. El saneamiento de Aerolíneas Argentinas es un paso en el camino hacia su irremediable privatización. Por otro lado, contarles que producto de la articulación entre la concesionaria Aeropuertos Argentina y el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, se van a llevar adelante 15 obras en 13 aeropuertos del país, con una inversión total de 500 millones de dólares. De esta manera, los aeropuertos que se van a modernizar son los siguientes: Aeroparque, Río Grande, Río Gallegos, Ezeiza, Formosa, San Rafael, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche y Mendoza. Las obras incluyen la construcción de terminales y o su remodelación y ampliación, mejoras en las pistas de aterrizaje y en las salas de preembarque. Durante este año ya se finalizaron más de 10 obras en aeropuertos como San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza, con una inversión que alcanzó los 156 millones de dólares. Fruto de la reactivación del sector comercial en la Argentina, que le dio más libertad al sector privado para invertir y definir sus operaciones, y a los argentinos más vuelos a mejores precios, entre enero y octubre de 2025, más de 41,5 millones de personas viajaron por aeropuertos de todo el país, un récord histórico que supera en un 8% al máximo que se había alcanzado en el año 2019 y a un 13% los números del año anterior, del 2024. Hoy existen 30 vuelos internacionales directos sin pasar por Buenos Aires, que tuvieron un 21% más de pasajeros en comparación con el mismo mes del año pasado y un 54% más que en octubre de 2023. Y según estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil, el interior del país está viendo picos récord en sus aeropuertos todos los meses. Estas inversiones son un nuevo paso más que los argentinos, para que todos los argentinos de todos los rincones del país puedan viajar mejor. En otro orden de cosas, contarles que el ENACOM y el Ministerio de Seguridad Nacional va a poner en marcha el sistema de alerta temprana, conocido como Alertar. Este sistema permitirá notificar en tiempo real a la población frente a desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública. De esta manera, un mismo mensaje podrá ser transmitido a todos los dispositivos móviles que se encuentran en el área afectada mediante una notificación de celular que incluso puede interrumpir llamadas en curso y exige la lectura del mensaje antes de que desaparezca de la pantalla. La alerta se va a enviar incluso si la red está congestionada y sin importar qué operadora tengan. Alcanza con tener el celular prendido y bajo cobertura. Además, el sistema garantiza la privacidad y el anonimato. No hace falta que los usuarios se registren ni entreguen datos personales, tampoco requiere aplicaciones ni suscripciones adicionales, más allá de que ahora se van a dar detalles adicionales. La inversión total del proyecto es de 12.000 millones de pesos y se financia con el Fondo del Servicio Universal, o conocido como FSU. Quiero aprovechar este espacio también para contarles algunos hechos relevantes que grafican el rumbo de la gestión de gobierno. Una vez más, esta administración obtuvo superávit fiscal. Durante octubre, el superávit primario fue de 823.925 millones de pesos y el superávit financiero fue de 517.672 millones
de pesos. De esta manera, y gracias a estos números y al déficit cero, la inflación sigue su camino hacia la baja. La inflación mayorista, que mide el precio que establece el productor, fue de 1,1% en octubre, 52,9 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2023, cuando fue del 54%. Esto nosotros lo recalcamos siempre porque habitualmente la inflación mayorista suele anticipar la inflación mayorista del futuro, de los índices de inflación cercanos. La actividad económica creció el 0,5% mensual en el tercer trimestre. En comparación interanual, la actividad económica creció un 5%. Tuvimos récord turístico durante el último fin de semana largo, con 1.694.000 turistas que viajaron por Argentina, cifra que implica un 21% más que en el mismo fin de semana largo del año pasado, del 2024. Se siguen eliminando impuestos con la quita de retenciones al petróleo convencional de manera progresiva para todas las provincias. El primer paso, como ustedes saben, se dio con la provincia de Chubut, que además la provincia se comprometió a bajar regalías y alícuotas, y el jueves pasado se profundizó este camino con las provincias de Neuquén y Santa Cruz. También se quitaron las retenciones para aceites lubricantes y líquidos para motores. A partir de esta iniciativa se prevé que el volumen de exportación de estos productos podría aumentar en un 70% para el 2028. Además, las petroleras YPF y Eni anunciaron una inversión conjunta para explorar una plataforma offshore en las costas de Uruguay. Las exportaciones mineras alcanzaron un récord histórico, fueron de 4.870 millones de dólares en los primeros 10 meses del año, una suba del 45,4% respecto al mismo periodo del año pasado, del 2024. Y por último, el Gobierno Nacional anunció el inicio de la licitación para comprar 43 trenes de pasajeros destinados a las líneas ferroviarias del área metropolitana de Buenos Aires, conocida como AMBA. Cuando decimos que el déficit fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno, nos referimos a esto: a menos inflación, a menos impuestos, a más inversiones, a más estabilidad, a más trabajo, a más futuro para todos. Este ordenamiento de la economía también tiene que ser acompañado por el orden en las calles. Por eso, el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó con la creación de la Agencia Nacional de Migraciones para unificar el control migratorio y la seguridad interior en una sola estructura operativa. Se trata de una agencia con poder de policía, inteligencia criminal y presencia en todas las fronteras. En este sentido, quiero destacar el enorme aporte de la doctora Patricia Bullrich al restablecimiento del orden en la Argentina. Cuando asumió como ministra de Seguridad Nacional, la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre. Los piqueteros eran dueños de las calles, ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas y las fuerzas de seguridad estaban atadas de pies y manos para actuar. Hoy los homicidios bajaron un 11,5% interanual y alcanzaron la cifra más baja del último cuarto de siglo, de los últimos 25 años. Las fuerzas de seguridad han incautado 80.000 kilos de droga, récord en la historia de nuestro país. Los piqueteros bajaron a 0 frente a los 8.239 registrados durante el año 2023. Se aprobaron leyes claves para desmantelar el crimen organizado, como la ley antimafia. Aprovechamos para recordarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires que puede adherir a esta ley para luchar contra el narcoterrorismo si es que así lo desea. Los precios ya no tienen sueldo mínimo y garantizado y hoy trabajan mientras cumplen su condena. Se creó el Departamento Federal de Investigaciones para perseguir y desarticular el crimen organizado a imagen y semejanza del FBI estadounidense. Se logró aprobar la ley de reiterancia y la ley de juicio en ausencias. Se fortalecieron las fronteras con el Plan Güemes y se incrementó el control en la hidrovía. Y por sobre todas las cosas, hoy las fuerzas de seguridad tienen el respaldo para actuar. Por eso, en nombre del Gobierno Nacional, quiero darle las gracias a la doctora Bullrich por su trabajo al servicio de los argentinos. Muchas gracias, Patricia. La labor de la doctora Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad Nacional será recordada por siempre como un ejemplo de valor en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Varias generaciones de argentinos vivieron bajo un orden que miraba con contemplación a los delincuentes y hacía oídos sordos al reclamo de los ciudadanos.
Un mundo del revés, donde el victimario era visto como la víctima y donde los delincuentes caminaban libres por las calles mientras los argentinos debían encerrarse tras las rejas en sus hogares. La doctrina Bullrich vino para poner fin a este libertinaje. Vino a poner fin a ese régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden y obligaba a la gente a defenderse por sus propios medios. La doctrina Bullrich vino a defender a los argentinos y vino a defender a los que los defienden. Porque un país serio es aquel que entiende que la policía debe ser respaldada para poder actuar y cuidar bien a sus ciudadanos. Los buenos son los de azul, aunque durante años hayan intentado convencernos de exactamente lo contrario. Desde el 10 de diciembre, esa misma doctrina Bullrich será llevada al Congreso de la Nación Argentina. Un proyecto de país en serio, como el del presidente Milei, necesita trascender la voluntad del gobierno de turno. Necesita que las políticas de seguridad estén talladas en piedra. Necesita que se conviertan en ley para proteger también a las generaciones venideras. Por eso es que la doctora Bullrich tomó la decisión de dar este paso, porque los argentinos necesitan en el Congreso a una persona como ella, con la capacidad de aprobar las reformas claves en materia de seguridad. Dicho esto, quiero darle la bienvenida al Gabinete Nacional, a Alejandra Monteoliva, quien encabezará a partir del día de mañana el Ministerio de Seguridad Nacional. Monteoliva no es ni más ni menos que la continuidad de la doctrina Bullrich. La licenciada Monteoliva se desempeñó en estos casi 2 años de gobierno como secretaria de Seguridad, la segunda persona de mayor importancia dentro del ministerio que hasta hoy conduce la doctora Bullrich. Esto explica también el éxito de la política de seguridad que logró restaurar el orden en las calles para que los argentinos recuperen su libertad. Todo lo que logró la doctora Bullrich fue posible gracias a la precisa ejecución de su mano derecha, la licenciada Monteoliva. La ministra designada, además, fue consultora en temas de seguridad en distintos países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, donde se aplicó el exitoso modelo Bukele. Ahora tendrá el objetivo de seguir combatiendo a fondo las organizaciones criminales y sostener el respeto por la ley. A diferencia de otras épocas, en el gobierno del presidente Milei, el ministro de Economía no es abogado, es economista, el ministro de Salud es médico, el ministro de Defensa es militar y la ministra de Seguridad no es antropóloga, sino una especialista en combate del crimen. El nuevo Congreso se conformará a partir del 10 de diciembre y aspiramos todos a que sea el más reformista de la historia. Tendrá la enorme misión de aprobar proyectos necesarios para que el país salga adelante. Una de esas reformas, y tal vez la más importante para sostener el nuevo orden que hoy impera en la Argentina, es la reforma del Código Penal. En las próximas conferencias nos vamos a enfocar en explicar y en exponer sobre las reformas que vienen. La reforma del Código Penal es un proyecto que será presentado a la brevedad y que fue conformado gracias a la colaboración de los Ministerios de Seguridad, de Justicia, hoy tenemos presente al secretario de Justicia, a Sebastián Amerio, y de la Secretaría de Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal, quien también está presente entre nosotros. Para entender el porqué de esta iniciativa, tiene que quedar bien en claro el diagnóstico. El Código Penal vigente está hecho a medida de los delincuentes, los violadores y los asesinos. Las condenas son insuficientes o muchas veces ni siquiera se cumplen y la puerta giratoria es el denominador común que explica gran parte de los delitos. La reforma del Código Penal viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie. La doctrina es clara, el que las hace, las paga. Esto implica el fin de la doctrina zafaronista donde el victimario se convertía en víctima ante los ojos de la ley y donde las familias que perdieron a un ser querido a manos de un asesino debían resignarse al sórdido silencio de la injusticia y la impotencia. Ahora no habrá contemplaciones contra los que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad. Serán juzgados por sus acciones y condenados de forma proporcional al daño perpetrado contra la sociedad. Puro sentido común que debería ser una normalidad en la Argentina y que la política se ha negado sistemáticamente a modificar.
Por eso se van a agravar todas las penas del Código, desde los hurtos hasta los abusos sexuales y homicidios, se van a terminar con la puerta giratoria. Además, los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles, no habrá impunidad para homicidas, violadores, traficantes de personas, traficantes de drogas o explotadores sexuales. Es decir, no importa cuántos se escondan, serán perseguidos de por vida. También la reforma del Código prevé un castigo mayor para aquellos políticos que delinquen en la función pública, porque su condena contemplará la pérdida de su jubilación de privilegio. A modo ilustrativo, si un funcionario recibe una condena por corrupción, como la que recibió el ex ministro de Vido, la ex vicepresidenta y 2 veces presidente Cristina Fernández de Kirchner, no podrá percibir su pensión específica. Y por último, y no menor, se va a terminar con el flagelo de la puerta giratoria. Con el sistema actual, cuando la pena es menor a 3 años, el autor puede ser beneficiado con la ejecución condicional y no cumplirla efectivamente. Esto habilita la puerta giratoria para delitos cotidianos y las calles se llenan de criminales que no cumplen ninguna condena y siguen delinquiendo una y otra vez. A modo de ejemplo, si se aplica la reforma del Código Penal, crímenes como el de Mariano Barbieri o el de Morena Domínguez, ambos ocurridos en el año 2023, no tendrían lugar en el futuro porque sus asesinos tenían antecedentes y habrían estado tras las rejas. Con la reforma del Código tampoco tendrán lugar casos insólitos, como el del delincuente de 66 crímenes que el año pasado fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto se trata ni más ni menos que de poner orden en la República Argentina. Así como trabajamos para poner orden en la economía y en las cuentas públicas, también trabajamos para poner orden en las calles. Endurecer las penas contra los delincuentes es a la seguridad lo que a la economía es dejar de emitir para cubrir el déficit. Se dejó de emitir y poco a poco la inflación va desapareciendo, se endurecerán las penas y poco a poco las calles dejarán de ser tierra liberada para el crimen. A continuación, la doctora Patricia Bullrich va a profundizar tanto sobre la reforma del Código Penal como el nuevo sistema Alertar. Así que, creo que ustedes ya lo saben, la doctora Bullrich se va a abrir a preguntas por el Código Penal, luego va a explicar el sistema Alertar y se va a abrir a preguntas por el sistema Alertar específicamente. Doctora, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias a Manuel Adorni, el jefe de gabinete, por este reconocimiento tan sentido y tan importante en nombre de él y de todo el gobierno a la gestión en la seguridad y a la confianza hacia la próxima ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Bueno, en primer lugar, el Congreso va a tener una misión histórica. Ustedes saben que los códigos no se cambian todos los días, son cuerpos complejos y la Argentina tiene un código penal que ha tenido un montón de modificaciones, de parches y además está pensado para 1921, donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían. ¿Cuál es la estructura de este nuevo código penal? En primer lugar, dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el código. Los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. Y a partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas. Este cambio es el cambio de doctrina que bien explicaba Manuel Adorni. El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir. Esta idea de la puerta giratoria que el año pasado discutimos también en reiterancia, que son todos proyectos, tanto reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafias, que se incorporan todos ellos al Código Penal para tener un solo cuerpo importante.
Acá cambiamos de la doctrina del que las hace las paga y dejamos atrás la doctrina zaffaronista. En primer lugar, nosotros tenemos un cambio muy grande en todo lo que hace al sistema de penas. El sistema de penas en la Argentina era un sistema de penas donde son pocas las penas que tenían una concreta ejecución de las mismas. Entonces, lo primero que estamos planteando, se me dieron vuelta las hojas, así que vamos a arrancar. Un minuto, perdón. Acá está. El primer tema es el agravamiento de las penas. En la Argentina, cualquiera de los delitos de robo, hurto, motochorros, al día siguiente te lo encontrabas a la vuelta de la esquina al mismo. Esto se termina. Las penas tienen una relación directa entre el delito cometido y el daño causado a las personas. Y el daño causado no es, como se entendió hasta ahora, un daño que si una persona va con un arma por la calle, se entiende que si no usa esa arma, bueno, no causa ningún daño. No, esa persona sale a la calle con un arma con el objetivo de causar un daño, a menos que sea un legítimo usuario con portación de armas o una fuerza de seguridad. En cualquier otro caso, esa persona tiene un objetivo. No sale a la calle con un arma solamente porque le divierte. En consecuencia, toda esta lógica de que te roban un celular y no es importante, bueno, te robaron un celular, te tiran desde una moto a la calle, no importa. ¿Qué te sacaron? La cartera. Bueno, toda esa filosofía de que no importa se terminó. Todo importa, porque es atacar a la gente, es generar un daño y además es robarle la propiedad privada de las personas que con mucho esfuerzo compraron su celular, lograron tener determinados ahorros o lo que sea. Hay pánico cuando hay una entradera, la gente tiene pánico. Entonces, todo este tipo de cosas que parecían que las dejamos pasar y nadie tenía condena, se termina. En primer lugar, lo primero que cambia son las penas de los homicidios. El homicidio simple tenía una pena de hasta 25 años, te mataban. Homicidio simple. Bueno, ahora va a pasar a una pena máxima de 30 años. El agravado tenía una prisión perpetua. Ahora vamos a tener una serie de cambios en este sentido. Si hay un magnicidio, si matan a un presidente, si matan a ministros, si matan, por ejemplo, a un miembro de un establecimiento educativo de enseñanza en su condición, en ese momento, como directivo de una escuela, para que no avance la violencia que hoy estamos viendo y que vemos en otros países del mundo. Si sos menor de 16 años, que sos indefenso, si sos una persona mayor de 65 años, va a ser agravante para la pena del homicidio agravado. Es decir, que en ese sentido vamos a proteger a todas las personas que están cumpliendo una tarea fundamental, como es la tarea educativa o como son los chicos cuando van a las escuelas o las personas mayores que hemos visto en innumerables oportunidades que las tiran a la calle y quizás no mueren en ese momento, pero 6 meses después mueren porque les rompieron la cadera o les rompieron la columna y las destruyeron. Así que, como nosotros siempre decimos, el que las hace, las paga. Todo lo que hace a las lesiones cambia. Y hay una figura muy importante que vienen luchando las madres del dolor hace años y que lo hemos incorporado, que es lo que se llama la conducción imprudente. La pena actual es de 1 a 3 años y en la figura agravada de 2 a 4 años. Ahora esto se aumenta de 2 a 6 y si es agravada de 3 a 6. Es decir, que si vos sos imprudente, manejaste de manera imprudente, estás mirando el celular o cualquier falta que estás cometiendo al manejar la imprudencia la tenés que pensar antes, como cualquier delito. Entonces vas a tener una pena
seria, grave, algo que están pidiendo hace muchos años y que van a ser convocadas a la discusión de este Código Penal a, por supuesto, las víctimas. Como les dije antes, el abuso de armas. El abuso de armas es terrible. Se sale con un arma y entonces se dice, no, pero el arma no estaba cargada, entonces no había intención de. No, salís con un arma. La condena va a ser taxativa, concreta, y no va a haber interpretación judicial posible que entienda que esa arma la persona la tenía porque se le ocurrió salir ese día con un arma. Otro tema muy importante es el de la ejecución de las condenas, que en muchos casos está en la ley de ejecución de la pena, pero en muchos otros hay tribunales que hacen la ejecución de la condena. Bueno, vamos a plantear muy claramente que se rechacen todos los recursos que implican que no se cumplan las condenas cuando las condenas son graves. El que las hace, las paga. Condena grave, cumplís la pena completa, como ya lo dice la ley de ejecución de la pena. El máximo de la pena. Las condenas perpetuas no van a tener límite temporal. ¿Por qué? Porque si una persona mata una vez, mata 2 veces, mata 3 veces, se le van a sumar las condenas y eso puede llegar a tener condenas muy altas. ¿Por qué? Porque hemos tenido, y esta es la experiencia que nosotros hemos vivido, por ejemplo, en Rosario, donde intentaban tomar una parte del territorio nacional, utilizaban el asesinato como una forma de control territorial y a partir de ahí o nosotros volvemos a lograr que el Estado de Derecho sea quien maneje el territorio o si no el crimen organizado gana, como lamentablemente pasa en algunos países donde matan periodistas, matan dirigentes políticos, matan candidatos a presidente, como pasó en Colombia, matan a un montón de gente para impedirle su labor, sea periodística, sea política o sea de ciudadanos que se interponen en el crimen organizado que intenta manejar el territorio. Otro tema muy importante es que vamos a robustecer y cambiar fuertemente lo que es el concepto de legítima defensa. Vamos a cambiar la presunción en favor de quien se defiende. Acá cada vez que tenemos un caso de una persona que se defiende de un delincuente que le quiere clavar un cuchillo o que va con un arma de juguete diciendo no, después dice no, pero yo iba con un arma de juguete. Claro, sí, a las 11 de la noche en una parada de colectivo, ¿quién sabe que es un arma de juguete? Y además, ¿cuál es el sentido que tiene ese delincuente? Bueno, la presunción va a estar siempre a favor de quien se defiende. Otro tema muy importante, al cambiar la doctrina zaffaronista, es que las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento. Hoy pasa en muchos casos, y sobre todo en códigos procesales penales provinciales, a los que les vamos, esto va al código de fondo, código penal, cumplimiento efectivo por todas las provincias. Ninguna provincia va a poder decir, mi código dice una cosa distinta. Acá es para todos. Esto significa que van a tener que llamar a las víctimas. Cuando le dan una condena condicional, cuando le dan una salida condicional, cuando le dan una salida transitoria, cuando le dan una salida educativa, cuando le dan esa persona que está de nuevo en la calle, la víctima es la primera que se entera. Porque si no, la víctima o sus familiares, en caso de que la víctima haya sido asesinada. ¿Por qué? Porque si no, volvemos a tener los casos de aquellos que después decimos, ¿y cómo? ¿Este no tenía que estar preso? Sí, tenía que estar preso. ¿Y qué pasó? Y bueno, pasó que en una audiencia subterránea, donde nadie se enteró, de golpe esa persona salió en libertad y volvió a cometer el mismo hecho que había cometido. Un tema extremadamente importante, que lo dijo Manuel. Se termina van a ser imprescriptibles los delitos graves y gravísimos. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos pasa en la Argentina? Una persona, de acuerdo al Código Procesal Penal de las provincias, pero hoy
hay una persona que pasa 10 años escondido y a los 10 años vuelve como Pancho por su casa y dice, yo no tengo más, no soy más asesino. No, pero hace 10 años mataste, sí, pero me pasaron los 10 años y un día. Bueno, homicidio agravado, abuso sexual, en todas las modalidades. El abuso sexual, y ustedes lo vieron, y nosotros se logró en la Argentina hace tiempo la ley Piazza, que era hasta los 18 años, los chicos abusados sexualmente, en general en contexto familiar, pero en cualquier contexto, no pueden denunciar, no pueden. Es algo que es muy sabido. No pueden denunciar cuando es un docente, cuando es un papá, una mamá, un abuelo, o cuando los torturan. Tenemos tantos casos como el caso Lucio. No pueden. ¿Por qué? Porque tienen enfrente a su mamá, a su papá, a su abuelo o a su docente. En consecuencia, este delito es imprescriptible. Si ese chico, esa chica puede hablar 30 años después, como tantos casos hemos tenido, 30 años después puede hablar, ese delito se va a investigar. No como ahora que se logró un paso enorme, y le agradecemos muchísimo a Piazza, que logró que sea hasta los 18 años, ahora es imprescriptible. Esto es un avance más sobre eso que había logrado Piazza, que había sido realmente terrible. Corrupción de menores, sustracción, retención y ocultamiento de menores con fines sexuales, es decir, trata de menores, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados al orden constitucional y al sistema democrático, procesos contra organizaciones criminales, la ley antimafia, terrorismo y financiamiento del terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes. Todos estos delitos son imprescriptibles. Las hiciste, no es que a los 10 años te quedaste en tu casa tranquilo, te escondiste 10 años, te fuiste a algún país vecino y volvés. No, te persigue el Estado y la justicia toda tu vida, porque las hiciste y las vas a pagar. En este caso, todas las penas son de cumplimiento efectivo. Se terminó, que me voy salgo para estudiar, salgo para nada, todo cumplimiento efectivo. Bueno, como consecuencia de este nuevo Código Penal, el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva. Hay dos teorías. Está la teoría que dice que la pena no cambia los delitos. Y están los países cuyas penas son tan fuertes que si ustedes van y miran la tasa de delitos tiende a cero. Singapur, para dar un ejemplo. Entonces, está más comprobado que los países que tienen penas fuertes bajan los delitos que los países que tienen penas, digamos, que en realidad casi que no se cumplen, los delitos continúan. ¿Por qué? Porque no tienen consecuencias. Cuando no hay consecuencias, evidentemente las personas siguen haciendo aquello que les trae algún tipo de beneficio. Bueno, estos temas, unido a lo que dijo Manuel, que es muy importante, que es que los delitos de corrupción van a dejar de ser delitos que tengan penas de 5 o 6 años. Van a tener penas graves y gravísimas de acuerdo al delito cometido. ¿Por qué? Porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar, tenés que actuar como se actúa aquel que se compromete en defender al ciudadano cuando jura por Dios, por la patria, por los santos evangelios y dice que va a hacer cumplir la Constitución y todas sus leyes. Así que a partir de ahora, si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte. Bueno, esta es la parte del Código Penal, así que dejamos las 3 preguntas que ustedes tenían abiertas para sus preguntas. Buenas tardes, jefe de gabinete, ministra, funcionarios. Gustavo Aguará, Grupo Medios Andinos. La pregunta tiene que ver con lo mismo. El gobierno, porque usted es parte del gabinete, ¿va a ir hacia adelante con el tema de los nombramientos de los jueces? Falta un gran porcentaje. Y creo que si cambiamos la reforma penal, un tema central es nombrar a los magistrados, ¿no? Juzgados, fiscalías, defensorías.
Y hablando de los contrapesos de la democracia, usted dice que cambia la doctrina zaffaronista y que eso se va a plantear para el debate en el Congreso. ¿Cómo definiría todas estas novedades que simplemente la sociedad las va a recibir con mucho agrado para dejar atrás la puerta giratoria o quedarse con la boca abierta con lo que está pasando en un juzgado? ¿Cómo fue el trabajo de encontrar esos espacios y si se pueden profundizar? Bueno, en primer lugar, en relación a los jueces, esa va a ser una definición que hará el Poder Ejecutivo en tiempo y forma. No es que se va a discutir en extraordinarias, así que luego el jefe de gabinete se los dirá en su momento. Por supuesto, yo como ministra de Seguridad sé lo que significan los jueces de frontera que trabajan y que secuestran junto con las fuerzas de seguridad. El 90% de la droga que se secuestra en la Argentina se secuestra en frontera y hay veces que están totalmente sobrepasados. Así que será un tema que estudie el Poder Ejecutivo, que ya va recibiendo las ternas del Consejo de la Magistratura y en tiempo oportuno se discutirá. En este momento no tenemos una respuesta más concreta. Este año el Congreso y el año pasado ha votado leyes muy importantes para la Argentina, unos avances enormes como la ley antimafia, la ley anticrimen organizado, que genera una nueva doctrina de seguridad, que es que si vos participás de una organización criminal, no importa el lugar en el que estás, no importa que hayas solamente transportado, porque esta era la gran excusa. Yo transportaba nada más que la droga, no sabía que en mi camión había 500 kilos de cocaína, no, pensé que eran muñequitos de peluche, y así todos los días escuchás en los juicios, y entonces el que viene transportando la droga se lleva una pena de 2 años, o por ahí un juicio arreglado. Así que la verdad es que se votaron, la ley antimafia cambió eso. La ley de reiterancia cambió también, así que todo eso yo creo que ya hay una conciencia en el Congreso de la Nación de ir hacia esta doctrina, porque ya votaron reiterancia, votaron juicio en ausencia, votaron la ley antimafia, votaron el ADN para todos los delincuentes, así que creo que este código va a ser un código que sin duda que se va a discutir porque es un cuerpo que la idea es que sirva para bastantes años, pero estoy convencida que se va a votar, convencidísima. Buenas tardes. ¿Me escucha? Ahí está. Ariel Rodríguez para Cadena 3, ministra. Bueno, varias preguntas me surgen de lo extenso que ha sido el detalle que ha dado de la ley de reforma del Código Penal. Lo primero, teniendo en cuenta que no se legisla hacia atrás, no tienen efecto retroactivo las leyes, quería preguntarle a ver si usted me puede precisar, en la reforma del Código Penal, la imprescriptibilidad de la que usted habló recién, ¿se va a comenzar a aplicar a partir de cuándo? ¿A partir de una causa? Que se vote el Código Penal. No, sí, tal cual. Sí, pero sí. digo, ¿se puede aplicar para una ley que está en trámite, para una ley que tiene sentencia en primera instancia o para una ley que tiene sentencia firme de la Corte? No, como usted bien lo definió, el derecho penal no puede ir para atrás, no es retroactivo, así que será a partir de aquellos cuyas condenas son posteriores a la votación del Código Penal. Antes no se puede. Una más, permítame. ¿Ficha limpia va a estar contemplada en la reforma del Código Penal? Son dos cosas distintas, no es un tema penal, es un tema procesal, pero eso será una discusión que haga el gobierno. En este momento yo no tengo la agenda parlamentaria para el año que viene, pero bueno, todo lo que sea transparencia, parte de nuestro gobierno. Buenas tardes, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Ministra, sobre el anuncio le quiero preguntar, ¿las provincias están obligadas a adherir? No es necesario, le pregunto porque puede haber resistencia en algunas provincias. Si las cadenas perpetuas serán textualmente perpetuas, escuché hace poco tiempo al secretario de Justicia indicando de que era una posibilidad de que sean perpetuas, sino que tengan, en realidad las cadenas perpetuas tengan un determinado tiempo, si va a estar contemplado. Si efectivamente la caducidad de esas condenas o investigaciones
también va a abarcar a la corrupción o no. No entendí. Sé que Sí. se van a agravar, pero no sé si van a seguir estando contempladas en este anuncio que usted está haciendo. Sí. Esas son las 3 puntuales. Y le quiero preguntar, ministra, a usted que ha trabajado activamente en su rol hasta hoy, ¿hay algún mensaje puntual acerca de la posibilidad de que Nahuel Gallo pueda lograr la libertad a partir de las negociaciones que hay entre Maduro y Trump? ¿Confían en que se puede lograr eso? Gracias. Bueno, en primer lugar, imagínense que el Código Penal rige, y esto es lo importante de la reforma del Código Penal, no hay ninguna ley procesal que pueda cambiar el Código Penal. Lo importante del Código Penal es que, imagínense si nosotros tuviésemos condenas distintas por iguales delitos en la provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, el Código Penal rige para todos. Por eso es que todos los cambios que estamos haciendo en el Código Penal son obligatorios para los jueces de todo el país, sean jueces ordinarios, jueces de las provincias o jueces federales. Y todas las fuerzas federales y todas las fuerzas provinciales, es decir, todo el sistema penal tiene que aplicar el Código Penal y es obligatorio. Así que eso es muy importante entenderlo. En relación a Nahuel Gallo, nosotros no hemos dejado un solo día, se va a cumplir un año el 8, de trabajar para ver cómo podemos traer a Nahuel Gallo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer. Sobre el anuncio, si las cadenas perpetuas tendrán literalmente un periodo indefinido. Bueno, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Y sobre el tema corrupción. Le voy a dar un ejemplo. Guillermo Cantero, jefe de los monos, tiene 144 años acumulados de condena. Si eso no es perpetua. En este caso, esto se agrava. Así que la suma de la condena va a ser perpetua. Y la suma de las condenas puede llevar a cifras tan altas de acuerdo a la brutalidad del tipo de crimen que realicen. Así que sí, efectivamente es así. ¿Cuál era la otra? La corrupción, se van a agravar La corrupción, las penas. las penas se agravan todas. Pero la caducidad o no, me refiero. La caducidad también, lo van a poder investigar. ¿Es Digo, imprescriptible, Mary? No lo tengo. sí, ¿Está en la imprescriptibilidad del delito de corrupción? No. no. O sea, se agravan las penas. Bien. Pero lo podemos pensar. Sí, Bien, lo perfecto. podemos pensar. Me tiró una buena idea. La tengo que cobrar. Sí, una buena idea. Bien, ¿hay periodo claro de cuándo se va a tratar en el Congreso? En Bueno, esto va a extraordinarias, así que en poco tiempo estará el Código Penal ya presentado. Un trabajo muy arduo, un trabajo muy fuerte, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, en cabeza el Ministerio de Justicia, el equipo de Legal y Técnica, la verdad que, y todo un equipo de jueces y fiscales que han acompañado este código, la verdad que es un trabajo enorme, agradecer a todos los que han participado, realmente muy, muy bueno y creo que va a ser historia en la Argentina. Bueno, ahora les voy a hablar del sistema Alertar. Ahora tengo los papeles mezclados de nuevo, pero ya los voy a encontrar. Acá está. Bueno, el sistema Alertar es un sistema que para la Argentina es fundamental tenerlo. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema Alertar es que en cualquier catástrofe, hoy nosotros tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios de comunicación, que muy gentilmente avisan lo que puede suceder, pero no damos instrucciones claras y concretas a la gente. Y además no se sabe exactamente quiénes son los que pueden tener una consecuencia. Eso nos sucedió el año pasado en los incendios del sur, sobre todo en Río Negro, donde tuvimos un problema de un aluvión de agua y de fuego, que entró tan rápido y con viento que las personas no pudieron salir. Entonces, esto es algo que se hace entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Innovación
y el ENACOM y las compañías telefónicas. Toda compañía telefónica, las que están hoy y las que vengan, si vienen otras, van a tener esta obligación. La finalidad es tener un elemento tecnológico que ya arrancó el día de hoy, que va a ser un sistema de prevención a todo el público. ¿A todo el público? No, al público de la zona afectada. Para eso hay un sistema de georreferenciación donde se le manda el mensaje al público de la zona afectada. También va a servir para algo que nosotros usamos mucho en seguridad, que es el Alerta Sofía, que también es un sistema que hoy lo hacemos por Facebook, que es un acuerdo con Facebook, pero que va a poder ser utilizado este sistema. El sistema es poder prevenir y avisarle preventivamente a la gente qué conducta tiene que tomar, qué tiene que hacer. Se tiene que ir a un refugio, tiene que quedarse dentro de la casa, tiene que cerrar las puertas y asegurar las ventanas, depende qué tipo de fenómeno pueda haber. ¿Cuál es la tecnología que vamos a usar? Se llama Broadcast, ¿no? Es una tecnología que se llama Cell Broadcast, es un servicio de mensajería masiva, pero vieron que nosotros no miramos ya más los mensajes de texto en la Argentina. En otros países sí, pero acá no. Entonces, ¿cómo va a ser el mensaje? Acá se los muestro. Va a haber un mensaje que va a salir directamente en la pantalla. Es decir, va a salir con el teléfono bloqueado. Es decir, vos tenés el teléfono apagado, pum, pum, te avisa el mensaje, te da una alerta y el mensaje sale y te dice en tantos minutos usted se tiene que ir de su casa o tiene que ir al refugio tal. Va a estar el mensaje con las instrucciones. Esto, como bien dijo Manuel Adorni, se financia con el Fondo del Servicio Universal, que es el fondo que tiene el ENACOM, que permite este tipo de nuevas tecnologías fundamentales. En unos meses vamos a tener este sistema en todos los celulares. La Argentina tiene más celulares que ciudadanos, con lo cual nosotros damos por hecho que el 99,9, parezco el isoform, 99,9 van a tener la posibilidad de tener este mensaje. Es decir, y en cualquier tipo de celular, aunque tengas el celular apagado, aunque lo tengas en silencio, el celular te va a alertar. Esto va a ser realmente fundamental, importantísimo. Chile lo tiene hace unos años por los terremotos, avisan, no siempre logran salir, pero bueno, el aviso y el darle importancia a estos avisos, Estados Unidos con los huracanes, es decir, que es un sistema que llega a la Argentina entre los privados, que son las compañías, el ENACOM, y el Ministerio de Seguridad, que tiene a la Agencia Federal de Emergencias, cuyo director y subdirector están acá presentes. ¿Qué tal, ministro? Aquí Alejandro Gómez de Radio Splendid. Bueno, hay muchas preguntas, porque fue muy vasto todo, incluso el jefe de gabinete. Hasta habló de privatización de aerolíneas, quedamos con las ganas, si quiere dar algún detalle después, si va a presentar un proyecto el año que viene. Lo dejo planteado por si hay posibilidad de contestar. Sobre esto quería saber el costo total que va a tener para el Estado argentino, y hay muchas preguntas que quedaron del tema anterior. Solamente el tema de los presos, ¿cuál es el cálculo que hace el Ministerio de cuál va a ser el aumento de la población carcelaria y qué costo tiene esto para el Estado a partir del nuevo Código Penal? Gracias. Bueno, en primer lugar, esto es un ahorro que hace el ENACOM, con lo cual no es que estemos sacando dinero presupuestario, se llama Fondo de Servicio Universal, es para lograr que el Internet o la última milla o los sistemas, distintos sistemas, sea Wi-Fi o distintos sistemas, lleguen hasta el último rincón de la Argentina, porque si no tendríamos zonas de la Argentina donde no tendríamos acceso a Internet. Este Fondo Universal tiene ese sentido. Son 12.000 millones de pesos de este Fondo del Servicio Universal que está en el ENACOM. La segunda era... sobre la población carcelaria, el cálculo que hacen imagínese usted que nosotros no vamos a evaluar de ninguna manera el Código Penal por el costo que tenga en el servicio penitenciario. Los presos adentro de las cárceles
si hace falta se construirán más, pero preferimos presos en las cárceles y no no delincuentes en la calle. Así que no lo miramos desde esa perspectiva. Sin hablar de plata, ¿qué porcentaje de gente, de presos va a aumentar? Bueno, no sabemos, depende de cómo se muevan las policías, depende de un montón de cosas, pero hoy en día ya tenemos nosotros, en nuestra gestión, hemos tenido 160.000 detenidos. 160.000, muchos todavía con los viejos modelos salen rápido. Ahora no van a salir rápido. No todos, algunos sí, porque dependerá del tipo de delito que cometen. Habrá que construir más cárceles, pero preferimos delincuentes presos y no delincuentes robando en la calle o matando. Así que esa es nuestra filosofía, veremos después qué sucede. ¿Qué tal? Patricia Silvia Mercado para Radio Con Vos. Primero, me gustaría saber cuándo vamos a tener los periodistas, bueno, los diputados, los senadores también, el nuevo texto del Código Penal para poder analizarlo, estudiarlo, trabajarlo y ser más precisos en las preguntas, porque hasta ahora solo tenemos lo que hace una hojita que mandó el Ministerio de Justicia y lo que estás comentando aquí, que nos parece importante, por supuesto. Y en segundo término, te quiero transmitir que nunca vi en este gobierno que se elogiara tanto a un ministro cuando se va. Lo hizo el jefe de gabinete, lo hizo el presidente, has tenido una cantidad de reconocimientos de parte del gobierno notables. Mi segunda pregunta es, entonces, incluso hablas como ministra de Seguridad todavía. Es que todavía soy hasta las 23:59. Claro, estás en el proceso de transición. Mi pregunta es, ¿por qué crees que te pidieron la renuncia si tu trabajo ha sido, según dice el presidente, tan importante? Hiciste la doctrina Bullrich, ordenaste la calle del desorden, bueno, todo lo que ha dicho incluso Manuel es difícil de entender para la población, por lo menos. Bueno, la primera pregunta, el Código Penal va a las extraordinarias. Las extraordinarias empiezan el 10, se irán mandando los proyectos a lo largo del mes, eso será una decisión que se tomará en el Gabinete Nacional, así que durante el mes de diciembre el Código Penal estará para que todos lo puedan analizar. Los códigos penales son muy complejos, hay que mirar hasta el último detalle, así que están trabajando a 4 manos los equipos jurídicos, como para que esté en su momento ya para ser presentado acá en extraordinaria. Faltan unos días, falta poco. En segundo lugar, a mí no me pidieron la renuncia, digamos, me ofrecieron encabezar la lista de la Ciudad de Buenos Aires para el Senado de la Nación. Yo siento que, en primer lugar, el Ministerio de Seguridad Nacional construyó un equipo que podía y puede y podrá seguir adelante con la tarea. Acá está Alejandra Monteoliva, el próximo secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y todo el equipo que sigue. Cuando se conforma un equipo y se tienen claros los principios, esa tarea sigue. Y a mí me mandan a una batalla que tampoco es fácil, porque el año pasado, todos ustedes saben que no la pasamos muy bien en las cámaras, que tenemos que reconstruir mayorías como para poder sacar esos proyectos tan importantes para los cambios en la Argentina. Así que yo lo que siento es que voy a dar una batalla importante junto con los 20 senadores de La Libertad Avanza y todos aquellos que son aliados y amigos para que el país tenga reforma laboral, reforma del Código Penal, para que tenga baja de impuestos, para mantener el superávit fiscal,
para seguir con la política de seguridad que seguimos adelante con este nuevo Código Penal. Es decir, que voy a cumplir otra tarea desde otro lugar, así que siento que este reconocimiento tiene que ver con una realidad que en 2 años pudimos cambiar muy fuertemente esa doctrina tan negativa que durante tantos años influyó no solamente en la Argentina, sino en América Latina, que tiene sucesión de un equipo muy sólido que la sigue adelante y el apoyo de todo el gobierno, porque todo esto no se puede hacer si el presidente no te apoya. Y el apoyo del presidente y de todo el gobierno, así que, bueno, a otra función. Nada más que eso, a otra función. Última pregunta. Buen día, ministra. ¿Cómo le va? Nicolás Palermo para MDZ. Le hago 2 preguntitas sobre el sistema Alertar que mencionaba y después una brevísima sobre el Código Penal. En primer lugar, sobre el sistema Alertar, usted mencionaba la posibilidad de que incluyera también alertas que no tuvieran tanto que ver con catástrofes naturales, como por ejemplo una alerta Sofía. Quería preguntarle si se prevén otro tipo de anuncios o alertas o mensajes hacia la población, como ocurre por ejemplo con la aplicación Mi Argentina, como ocurrió por ejemplo en algunos casos donde había protestas y había mensajes en la aplicación para alertar a la población de que si quería denunciar algún tipo de presión podía utilizar ese número. Es decir, si este sistema Alertar prevé algún tipo de mensaje similar, eso en primer lugar. Luego, teniendo en cuenta un reciente antecedente anecdótico, pero de una delegada de la CIDE cuyo celular fue hackeado, si este sistema de ciberseguridad tan sensible como puede ser un sistema que tiene acceso a mensajes para toda la población, ¿qué sistema de prevención para ciberdelitos prevén para acompañarlo? Y por último, en relación a lo del Código Penal, y cierro con esto, perdón, si este nuevo Código Penal que va a proponer el gobierno va también a insistir en la derogación de la figura del femicidio, dado que usted mencionaba la imprescriptibilidad de los delitos graves, cómo iban a manejar este tema. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es muy importante entender que nosotros estamos trabajando en relación a las catástrofes que el país pueda tener. La desaparición de un niño, como es el caso de la alerta Sofía, puede ser un tema muy, muy serio. Y eso se resuelve en los primeros minutos. Entonces, si uno en los primeros minutos, como estamos haciendo ahora con el alerta Sofía se usa en muy pocos casos. ¿Por qué? Porque si no, sería en todos los casos y perdería validez. Las personas que leen el alerta Sofía, como pasó en el último caso del femicidio que hubo casi, digamos, en Córdoba, y la persona se escapaba a Uruguay, alguien que había mirado el Facebook descubrió que esa persona era la persona que estaba saliendo en todas las fotos. Esa es la importancia, por eso es que se puede utilizar para un caso así y para catástrofes. No se tiene pensado ningún otro tipo de uso porque perdería el valor que tiene. Si uno, digamos, es como la inflación, ¿no es cierto? Si uno deja que la inflación crezca, al final uno no sabe qué es importante y qué no es importante, cuánto vale cada cosa. Acá vale la vida en una catástrofe, vale la vida en la desaparición de un niño o una niña. En relación a los últimos toques que tiene el proyecto, ya se los vamos a contar cuando el proyecto esté. Esos temas están en debate y se los vamos a contar cuando el proyecto ya esté en la calle. Muchas gracias. La ciberseguridad del sistema Alertar. Bueno, a ver, la ciberseguridad es algo que implica proteger todas las bases de datos del país. Eso nosotros trabajamos todos los días en ciberseguridad. La agencia de ciberseguridad es fundamental para proteger todos los datos de todos los argentinos, los datos que están en Mi Argentina, los datos que tienen las empresas privadas, los datos de médicos de las personas, los datos del ANSES, del PAMI, así que sí, estamos siempre trabajando para que haya mucho cuidado en los datos. Muchas gracias. ¿Todo bien?